Mis hermanos, nuevamente tengo el privilegio de estar aquí con ustedes y es extraño, pero en cuanto uno pisa el púlpito, el corazón se vuelve como el de un caballo de carreras. Yo no sé por qué. Hace algún tiempo me decía Urs, nuestro hermano Urs, que por allá después del sermón número 200 o 300 ya esos nervios empiezan a apaciguarse un poquito. Y este es como el sexto, así que ya casi. Muy bien. Acompáñenme a orar, por favor, y vamos a la palabra de Dios. Bendito Señor, Padre nuestro, acudimos a ti para clamar tu bondad y misericordia con nosotros en esta hora. Conmigo, Señor, para que me ayudes con mis debilidades, para que me uses como un mero instrumento tuyo para hablar a tu pueblo y a tu iglesia, a tus hijos, buen Señor. Y a mis hermanos para que dispongas sus corazones, sus mentes, para que los ilumines y les des el entendimiento necesario para creer lo que tú les vas a decir ahora. Ruego que tu Santo Espíritu esté en forma especial con nosotros en esta hora, guiándonos a la verdad que es Cristo. En Él oramos y en Él descansamos, Señor. Amén. En sus Biblias, por favor, Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el 10. Vamos a leer versículo por versículo. Yo les voy a ir indicando cada vez que tienen que seguir con uno y les voy a dar la entrada. Acompáñenme. Damos siempre gracias a Dios todos por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos el trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la bonanza de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, a partir del versículo 4 hasta el 10 es donde vamos a estar en esta mañana. El versículo 4, todos juntos a una sola voz y sobre todo que podamos escucharnos. El tapabocas nos estorba un poco, pero vamos a leer con voz fuerte. Porque conocemos, hermanos. Muy bien, quise compartir con ustedes esta mañana este pasaje porque me llamó mucho la atención cómo Pablo inicia su carta luego del saludo, los versículos 1 hasta el 3, pero inicia escribiendo a los tesalonicenses que él está seguro y conoce la elección de ellos. En el versículo 5, él recuerda que el evangelio, el anuncio del evangelio que él predicó para ellos, no llegó a ellos solamente con palabras, sino que fue respaldado además con poder, con el Espíritu Santo y con plena certidumbre, y además con el testimonio de vida de Pablo y su equipo misionero. Luego vamos a ir al libro de los Hechos a ver cómo ocurrió todo esto, pero es muy interesante que el último de todos estos elementos fue el testimonio que Pablo y su equipo misionero, el testimonio que los que estaban predicando, anunciando el Evangelio, estaban dando, y eso corroboraba el mensaje de ellos. En el versículo 6, todos juntos, y vosotros vinisteis a ser imitadores Muy bien. Hay dos sentidos, o mejor un sentido doble, en el que los tesalonicenses fueron imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo, y es que ellos recibieron y creyeron el anuncio del Evangelio e inmediatamente tuvieron oposición, sufrieron persecución, sufrieron el asalto de sus hogares. Inmediatamente hubo creyentes en esa ciudad de Tesalónica, se levantó la persecución y la tribulación sobre ellos, pero en todo tuvieron gozo. En ese sentido también imitaron al Señor Jesucristo, quien en las pruebas tuvo gozo, y en ese sentido imitaban al apóstol Pablo al recibir el Evangelio, porque a pesar de la persecución tuvieron gozo, cosas en las que debemos ir meditando para comenzar. El versículo 7, ayúdenme por favor. De tal manera que habéis sido ejemplo
Muy bien, entonces por su testimonio, por la forma como enfrentaron las pruebas con gozo, se convirtieron en el testimonio, en el ejemplo para muchas otras iglesias. El versículo 8, porque partiendo de vosotros todos ha sido divulgada Entonces Tesalónica fue solamente el punto de partida para que la misión y el evangelio se extendieran a muchas otras ciudades, a muchas otras regiones. Y tanto predicaron después que creyeron el evangelio, que dice Pablo que ya después no tuvo mucha necesidad de hablar. Pablo llegaba a las ciudades de al lado, a Restrepo, a Casillas, a Bogotá, y ya los de Betania, la Reforma, habían llegado allá con la predicación. Ya no tuvo mucha necesidad de hablar, según él mismo está diciendo. El versículo 9, porque ellos cuentan y cómo os convertisteis, y el 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos fueron conocidos porque todas las otras personas lograron ver en ellos una conversión. Cómo dejaron los ídolos, todo aquello que estaba dañado y corrompido en la cultura de aquella época para convertirse al servicio y a la adoración del Dios en quien habían creído hacía poco. Todo esto sucedió porque tenían una esperanza, y es la esperanza en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios que resucitó y que es el único que nos libra de la ira venidera. Veo por lo menos una idea clave o principal en este pasaje, y es que para que Pablo pudiera decir: mis hermanos, yo estoy seguro que ustedes son creyentes, que ustedes han sido elegidos por Dios, estoy seguro, y puedo decir esto porque los conozco, sé quiénes son ustedes, sé cuál ha sido el testimonio de su fe, el testimonio de su conversión después que creyeron en el Evangelio. ¿Por qué es importante considerar estas cosas? ¿Por qué es importante, mi hermano, mi hermana, que usted piense en si realmente su conducta, su vida, sus obras autentican y confirman que usted es un creyente? Tenemos que meditar en esto porque existe el peligro que usted crea que es cristiano, que usted piense que ha creído el Evangelio, pero que en realidad su vida siga siendo la misma y su vida no confirme lo que usted dice ahora creer. Así que pongan sus ojos en el versículo 4, por favor. Porque conocemos, amados, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Tenemos un gran privilegio, y es que podemos ir al libro de los Hechos y ver el contexto en el que se dio toda la relación inicial de Pablo con los tesalonicenses. El pasaje del versículo 1 hasta el 15, que no vamos a leer, narra cómo durante su segundo viaje misionero Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y cómo fue recibido por las personas allí. ¿Qué fue todo lo que ocurrió? Ponga sus ojos rápidamente en los versículos 2 y 3. ¿Cuál fue el propósito, el único propósito de Pablo al llegar a Necesito buscar un lugar en donde mis palabras sean escuchadas. Necesito encontrar dónde están todas aquellas almas de Dios que van a escuchar el Evangelio y van a creer en él. Y en cuanto él llegó a la ciudad, ¿qué fue lo que buscó? En el versículo 2, ¿o a dónde se dirigió? A la sinagoga de los judíos. ¿Y cuánto tiempo estuvo con ellos? 3 días de reposo. Esto pueden ser 3 o 4 semanas. Y en esas 4 semanas, ¿qué fue lo que él estuvo hablando con ellos, discutiendo con ellos, exponiendo para ellos? Yo diría que estaba anunciando el Evangelio a partir, como ustedes dicen, de las Escrituras, en realidad del Antiguo Testamento, en aquella época. Quiero que piensen que el propósito de Pablo al llegar a este lugar fue predicar a Cristo, predicar el Evangelio. ¿Cuál es su propósito cada vez que llega a uno de los lugares a donde el Señor lo lleva? ¿Cuál es su propósito con sus compañeros de trabajo? ¿Usted les predica el Evangelio? ¿Cuál es su propósito con su familia, con su núcleo familiar, con su parentela?
¿Usted intencionalmente quiere buscarlos para predicarles el evangelio que usted ha creído y recibido? ¿Cuál es su propósito con sus compañeros del colegio, de universidad, en todos aquellos escenarios en los que usted puede interactuar con personas que están sin Cristo y que necesitan escuchar el evangelio? ¿Verdad que usualmente nos quedamos callados y ahora escondidos detrás de este tapabocas? A veces nos quedamos callados simplemente porque no hay nada en nuestro corazón para decir, porque no hay nada en nuestra mente que podamos decir. A veces, y es el caso tal vez de muchos de nosotros, porque creemos que no somos lo suficientemente capacitados para hablar el evangelio, para predicar el evangelio. ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora cómo lo voy a decir? Y dice que Pablo citaba las Escrituras para exponer y discutir con ellos. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Aunque tenemos la responsabilidad de estar estudiando, preparándonos, involucrándonos con la palabra de Dios, aprovechando todos los ministerios que hay en la iglesia, de damas, de caballeros, noten la sencillez en el versículo 3 del mensaje de Pablo. ¿Qué era todo lo que él decía? Que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué más? Y que resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien Pablo estaba anunciando, es el Cristo, el ungido de Dios para dar salvación a todos aquellos que crean en Él. No se requiere tantísima sofisticación, no se requiere para que usted pueda predicar el evangelio a sus amigos, a sus hermanos, a sus conocidos, que usted tenga un doctorado en teología. Absolutamente no. El Espíritu Santo ahora mora en usted y el Espíritu Santo es quien le dará las palabras que usted tiene que hablar a aquellos que lo escuchan. Claro, usted tiene la responsabilidad de estudiar y de prepararse, pero debe confiar que es Dios quien hablará a través suyo, así como sucede durante el sermón, durante la penitencia y en cualquier momento en que usted predique el Evangelio, cualquier día de su vida. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo en Tesalónica? El versículo 4. Ayúdenme, por favor. Y algunos de ellos creyeron. Muy bien. Muchos de los que escucharon el mensaje de Pablo creyeron. Tal vez los judíos los más duros, porque dice algunos judíos, puede que unos pocos judíos, pero de los griegos, ¿cuántos? Un gran número. Y de las mujeres, no pocas, bastantes. Entonces, cuando Pablo predicó el evangelio, el sencillo pero claro evangelio que vimos en el versículo anterior, en el 3, muchos creyeron. Inmediatamente muchos creen. ¿Qué es lo que pasa con los otros que no creen? El versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Recuerdan que acabamos de leer en Tesalonicenses que Pablo les dice que han sido imitadores, que ellos han sido imitadores de Cristo y de Él mismo, porque han recibido el Evangelio en medio de tribulación y porque han enfrentado las pruebas con gozo. Está hablando de esta persecución que estamos viendo acá. Inmediatamente hubo creyentes en Tesalónica, se levantó la oposición, los violentaron, los forcejearon, los llevaron delante de los jueces, delante de los jueces de la ciudad, todo con el objetivo de perseguirlos por causa de la fe. Es muy importante que usted note esto. Inmediatamente estas personas creyeron, inmediatamente empezaron a dar testimonio de su nueva fe en Jesucristo. Hubo persecución. Quiero que piense qué es lo que sucede con usted. ¿Qué es lo que ocurre porque nunca enfrentamos oposición? ¿Qué es lo que ocurre porque toda Villavicencio no está turbada contra nosotros, acusándonos y excluyéndonos y juzgándonos cada vez más y violentándonos? ¿Por qué no estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra fe? Creyentes con 3 semanas de haber creído estaban logrando todo esto. Nosotros, con la ayuda y el poder de Dios, también podemos lograrlo, pero necesitamos fijarnos un propósito y es predicar el Evangelio
que nosotros hemos ya recibido. Si nunca ha enfrentado oposición por la causa de Cristo, lo que tiene que pensar es si su causa es la de Cristo, porque si yo les pregunto cuáles son sus problemas, cuáles son sus padecimientos, vamos a empezar a enumerarlos. Ay, yo sufro esto, yo tengo aquello, necesito esto, me falta aquello, ay, qué problema, no lo tengo por allí. Pero siempre sufrimos por nuestra propia causa. ¿Cuándo sufrimos por la causa de Cristo? Si en realidad padecemos por nuestras propias malas decisiones, por nuestra propia agenda, usted tiene que examinarse si en verdad usted ha creído el Evangelio, porque eso será de todo lo que usted habla. Su vida girará en torno a eso, a vivir para Cristo. Y cuando usted haga eso, va a notar cómo el mundo lo va a rechazar, así como inmediatamente los tesalonicenses fueron rechazados por sus vecinos, por sus familiares, por todos aquellos que vivían con ellos. En el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué es lo que gritaban? Muy bien, no me están siguiendo, pillados. Versículo 6, ¿qué es lo que trastornan? ¿O qué es lo que gritan? Muy bien, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando nosotros llegamos a algún lugar nos pueden identificar y decir, ay, llegó este Javier que trastorna toda Villavicencio, ya vino a parar a este lugar. Ay, don Ricardo, el de la fundación, ya vino a llegar por acá a predicarnos. De nosotros no se dice nada. Y eso lo que nos tiene que mostrar es que muy seguramente nosotros estamos confundiéndonos con ellos, porque no estamos estorbando su pecado, no estamos trastornando sus vidas, no estamos iluminando las tinieblas de su corazón con la luz del Evangelio. Pensemos en estas cosas. Y de ahí en adelante hasta el versículo 15, no lo vamos a leer todo, pero lo que narra es cómo los tesalonicenses continuaron sufriendo persecución, cómo Pablo mismo tuvo que ser resguardado por ellos y ellos arriesgaron su vida para sacarlo de la ciudad a salvo. Luego de 3 semanas, 3 días de reposo que él estuvo compartiendo con ellos, predicando para ellos, ellos llegaron al punto de poder arriesgar su vida, su integridad, sus bienes quizá, para proteger a Pablo y que él pudiera salir a salvo de la ciudad. En 3 semanas, los tesalonicenses amaron a Pablo. En 3 semanas, Pablo amó a los tesalonicenses. ¿Qué le dice eso del amor a su pastor? Aquí voy a hablar un poquito, cosas que a él no le gusta hablar, pero ¿hace cuántos años que usted le dice pastor al pastor? ¿1 año? ¿Los más recientes? 2, 5, 10, 15, 20 otros? ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón por la figura que Dios ha puesto en nuestra iglesia? En 3 semanas, por Pablo ellos daban su vida para sacarlo a salvo, para protegerla de él. Después de 3 años, de 5, de 20 años, ¿qué podemos dar nosotros por nuestro pastor? Simplemente cosas en qué pensar para comenzar. Ya estoy aprendiendo de él, también las introducciones que suelen alargarse un poquito. Entonces, esto que acabamos de leer en Hechos 17 es todo el contexto, todo lo que sucedió cuando Pablo conoció a los tesalonicenses, cómo ellos lo recibieron a él, pero sobre todo al anuncio del Evangelio que él llevó hasta su ciudad. ¿Qué fue todo lo que ocurrió? ¿Cómo hubo persecución? Y cómo en tan poco tiempo, por la unidad del Espíritu y la unidad que el Señor les concedió, llegaron a amarse en realidad mutuamente. Volviendo a 1 de Tesalonicenses, versículo 4, y por lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, es que Pablo puede decirles con toda certeza, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo los conozco, sé cuál es el testimonio de su vida, por eso estoy seguro que ustedes son salvos. Para nosotros tiene que ser importante que la persona que vela por nuestras almas, que nos instruye, que nos pastorea, pueda decir con seguridad: Germán, yo estoy seguro, porque lo conozco y conozco su vida, que usted es salvo.
Javier, yo estoy seguro que usted es salvo. Helber, yo estoy seguro de la elección de Dios sobre usted. Así que no podemos permanecer indiferentes, porque otros autentican también la realidad o la firmeza de nuestra fe, que nosotros en verdad hemos creído. Vamos a ver ahora un poco más sobre cómo fue la conversión de los tesalonicenses, pero vamos a hacer énfasis en cómo el Evangelio fue respaldado con señales en la vida de aquellos que habían creído. Versículos 5 y 6 en Primera de Tesalonicenses. De nuevo, ayúdenme a leer todos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Todos. Pues nuestro Evangelio sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros, para amor de vosotros. y vosotros vinisteis a ser imitadores, recibiendo la palabra Muy bien. Yo estoy seguro que el poder y la manifestación del Espíritu consistió en que, aun cuando desde el principio estos neófitos en la fe sufrieron persecución, el Espíritu Santo los guiaba y los mantenía unidos y gozosos. Noten que en toda la narración de la conversión de ellos en Hechos no encontramos por ningún lugar o en ningún lugar eventos espectaculares, milagrosos, prosperidad, algún ritual extraño de conversión, como comúnmente los vemos hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente ellos creyeron? ¿Qué fue lo que enfrentaron? Persecución. Noten cómo se manifiesta el poder de Dios, guiando a su pueblo en los momentos difíciles, estando identificado con ellos, guiándolos, pastoreándolos, fortaleciéndolos y por medio de la unidad de la iglesia, dándoles gozo. Entonces, el Evangelio no llegó solamente con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo, con plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Con el testimonio que Pablo daba para ellos. No hubo eventos espectaculares tras la conversión, no hubo milagros, no esperemos prosperidad y que toda nuestra vida esté resuelta a partir del momento en que creemos. No, más bien empiezan las pruebas, porque ¿qué sucede cuando usted cree en el Evangelio? Usted es sellado con el Espíritu Santo y usted es apartado, santificado, para que se convierta de los ídolos a Dios, para que ahora lo sirva a Él y lo glorifique. Y cuando eso sucede, el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a perseguir, y el poder y la manifestación del Espíritu Santo consistirá en que podemos tener gozo en medio de todas estas tribulaciones y podemos continuar adelante, caminando hacia nuestro Salvador. ¿Cuáles fueron entonces las obras que hicieron los tesalonicenses en medio de este ambiente hostil? Porque cuando empezaron a sufrir persecución fue cuando más empezaron a trabajar. Curiosamente, ustedes si han estudiado un poco la historia de la iglesia, uno puede notar que en los momentos difíciles y complicados, en las épocas en que la iglesia sufre persecución, es cuando más comienza a trabajar y cuando podemos estar... lo voy a dejar ahí. Y cuando podemos estar aquí tranquilos, sentadotes, es cuando más ociosos y quietos nos volvemos y no trabajamos por el reino del Señor. Gracias, pastor. Allá no alcanzo. Entonces, en medio de la persecución, ¿qué fue lo que hicieron los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que hicieron los creyentes? En el versículo 3, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo recuerda la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Para mí está absolutamente claro que en cuanto una persona cree y es sellada por el Espíritu Santo, inmediatamente lo que podemos ver es el fruto
que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Y ustedes tienen que saber de memoria Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Curioso, yo les podría decir que cómo dan ustedes el fruto del Espíritu si no saben cuál es el fruto del Espíritu, pero eso es lo que ocurre, mi hermano, cuando usted cree. Si usted no puede ver en su vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza del Espíritu Santo, cuidado, porque seguramente usted no es creyente. Si otros al observarlo no pueden decir verdaderamente vemos en esta persona el fruto del Espíritu Santo, cuidado, porque seguramente usted no ha creído realmente el Evangelio. Y Pablo pudo decir a los tesalonicenses, estoy seguro de su elección porque los conocía, porque veía cómo ellos afrontaban las pruebas y cómo perseveraban en la fe de Cristo. El pastor Leonel, los ancianos, yo mismo puedo decir que estoy seguro de la elección de ustedes, no porque estén aquí sentados, porque seguramente varios de los que están aquí sentados o escuchando desde las casas están aquí por estar aquí, sin la convicción del Evangelio. Nosotros podemos decir que estamos seguros de la elección suya porque vemos el cambio en su vida, porque vemos el fruto del Espíritu Santo en su vida, porque vemos cómo Dios ahora le da las obras para que usted camine en la fe de Cristo y porque lo vemos luchar, pelear y batallar para imitar cada vez más al Señor Jesucristo. Y ojo, porque Él sufrió persecución y Él fue rechazado y vituperado, y ustedes no son mayores que su Señor. Si Él sufrió, ustedes van a sufrir por causa del Evangelio. Cuidado con eso. Entonces, Pablo recordó la obra de vuestra fe en el versículo 3, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en el Espíritu Santo. Si usted realmente cree en el Evangelio, ahora usted hace las obras que Dios le ha dado para que usted haga, y no es otra cosa que hacer, obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Si usted realmente ha recibido el amor de Dios que es en Cristo Jesús y ahora Dios mora en su corazón y usted tiene el amor de Dios, el amor estimula su trabajo en los asuntos del reino. Usted no puede decir que ama a Dios, usted no puede decir que ama a Cristo si no se involucra en los asuntos del reino, si no se involucra en los asuntos de la iglesia, si no viene a estar con nosotros, a congregarse con nosotros, a confraternizar con nosotros, a edificar a otros y a ser edificado, a exhortar a otros y a ser exhortado, cosas estas que ninguna se puede lograr por medio de la virtualidad. A trabajar para que el culto pueda continuar, a trabajar para que el pastor sea sostenido, para que aquellos que se dedican a servir puedan hacerlo con tranquilidad. Si usted no se involucra en los asuntos del reino, si usted no trabaja para la obra de Dios, si usted no sirve a Dios de todas estas formas, seguramente en su corazón no ha venido a morar el amor de Dios, porque el amor de Dios estimula el trabajo suyo en los asuntos del reino. Y si en verdad, mis hermanos, su esperanza está en Jesús, en su vida se puede ver la constancia, la perseverancia de un verdadero creyente. Y nosotros sabemos muy bien que hay una sola virtud, una sola cualidad o característica cristiana o del cristiano que cualquier persona no puede imitar. ¿Cuál es esa característica del cristiano que es imposible de imitar? Hay solo una. La perseverancia. ¿Qué significa esto? Que nosotros conocemos muchas personas que han cruzado por la puerta de esa iglesia. Yo creo que han sido cientos, tal vez miles los que se han sentado en estas sillas, pero ¿en dónde están hoy? Muchos de ellos muy piadosos, con una sonrisa amplia, dadivosos, generosos. Uno diría, ay, qué carácter tan chévere el de esta persona, edificante estar con él, pero con el paso del tiempo, ¿en dónde están esas personas? Hace algunos días me pasó algo
no sé si irónico tal vez, si es que venía con mi esposa para la iglesia bajando por la vía antigua a Bogotá. Yo vivo casi llegando a Bogotá. Entonces veníamos bajando en la moto para la iglesia y nos cruzamos con alguien de la iglesia que iba subiendo en moto, no para la iglesia, por allá de paseo. Una persona con la que yo he compartido tiempo, a la que le he enseñado, que me conoce, que ha estado conmigo, seducido por el mundo con la excusa de la bendita pandemia, ¿no? Ya no venimos a la iglesia porque estamos en pandemia. Se ha convertido en la excusa para que muchos se alejen. Sin embargo, hay que dar gracias porque en las pruebas o por medio de las pruebas el Señor depura su iglesia, y los que permanecen fieles, constantes y los que perseveran son aquellos de los que uno puede decir, en verdad, este es un creyente, porque persevera a pesar de cualquier dificultad que venga a su vida. Si en verdad su esperanza está en Jesús, usted va a pelear y a dar todo lo que usted tiene y posee para vivir una vida que se conforme a la palabra de Dios, para que usted cada vez sea más semejante al Señor Jesucristo. En esto están involucrados los padres, los hijos, los hermanos. Esto involucra su trabajo, su tiempo, sus recursos, absolutamente todo, porque en todo podemos ver el testimonio que usted da sobre su fe en el Evangelio. A veces al grupito de la iglesia han mandado fotos, ¿no? Y los que tal vez somos un poquito observadores hemos notado que algunos de los hijos, algunos de los jóvenes se sientan al culto después que se han levantado a las 10:25 de la mañana porque el papá los despertó, y van y se toman la foto con la familia y se nota que no se han ni siquiera cepillado los dientes. Entonces, ¿qué dice esto del carácter de nuestros jóvenes? Podemos asumir que los jóvenes intermedios, que los adolescentes que se sientan en estas sillas son creyentes solo porque están ahí sentados. Absolutamente no. Tenemos que ver su vida. ¿Y qué les dice esto a los padres? Si los hijos, sobre todo los que están todavía bajo el techo materno o paterno, si los hijos se pierden, cuidado, porque los padres tienen responsabilidad, porque la primera Tesalónica a la que los padres pueden llegar y predicar el Evangelio es su casa, sus hijos. Ellos son los primeros que necesitan ser evangelizados. Usted debe prepararse en primer lugar para predicar el Evangelio a su familia y de ahí en adelante a todas las otras esferas o escenarios. Otra obra que autentica la fe de los tesalonicenses en el versículo 8 es el ímpetu que ellos tenían por predicar el Evangelio. Ayúdenme a leer el versículo 8, todos juntos. Porque partiendo... No solo en Macedonia, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de nada. Muy bien, porque partiendo de vosotros, de la iglesia en Tesalónica, ¿qué fue lo que pasó con la palabra de Dios? Fue divulgada no solo a Macedonia y a Acaya, no solo a Restrepo y a Acasías, sino que a todo lugar o en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, partiendo desde Vanguardia en Villavicencio, no solo a Suba o a Ibagué nuestra fe ha llegado, sino que a todo lugar de Colombia nuestra fe se ha extendido. Gracias a Dios que ha puesto en sus siervos en esta iglesia una visión misionera, preparar y enviar misioneros, siervos que alcancen almas en otros lugares. Pero eso implica que nosotros, los miembros del cuerpo, tenemos algunas responsabilidades. La primera, dejar de pensar que los misioneros son solo el pastor Leonel, los ancianos, Nicolás, Fabio en Mitú, en la selva, wow, Javier allá en el valle con todos los puntos de predicación. No. Los misioneros somos todos los creyentes. Todos necesitamos prepararnos para anunciar el Evangelio de Dios.
Todos necesitamos estar listos, dispuestos para ir a cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado, porque la gran comisión, ¿para quién es? ¿Para los pastores y los que se preparan para eso? Es absolutamente para todos. Todos hemos sido encomendados, por así decirlo, como misioneros. Así que la función de la iglesia, aquí en el compañerismo y en la comunión, es edificarnos unos a otros para que podamos estar listos para eso. Primer responsabilidad. La segunda, enviarlos con lo necesario para que puedan ir a hacer la misión. Y la tercera, sostenerlos. Y a veces somos buenos para animarnos y enviar y mandar y sí, la misión, pero después en el sostenimiento es donde tal vez podemos llegar a quedarnos cortos y nunca vamos a poder sostener misioneros en otro lugar si no podemos ni siquiera sostener al misionero que sirve entre nosotros. Algunas responsabilidades. Los tesalonicenses, en primer lugar, yo quiero recordarles y hacer énfasis, habían recibido y habían creído el Evangelio, para que ellos pudieran soportar la persecución y en medio de la persecución ir a otros lugares a predicar, necesitaban tener firmeza y claridad del Evangelio que habían creído. Pablo les predicaba, era necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué fue necesario que Cristo padeciera? Porque si Él no padecía, usted y yo íbamos a padecer en el infierno por la eternidad. ¿Y qué significa que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día? Significa que después que Él se presentó como un sacrificio en representación suya y mía, el Padre aceptó la ofrenda del Hijo. La justicia de Dios en ese sacrificio del Cordero que se inmoló por nosotros fue satisfecha. La ira de Dios que usted tenía que beber de una copa por toda la eternidad, Él la bebió por usted. Por eso es que es necesario y por eso les decimos una y otra vez, crean el Evangelio. Y lo explicamos y lo enseñamos y nos inventamos cualquier cantidad de estrategias para poder llegar hasta usted y decirle, crea el Evangelio, necesita creer el Evangelio. Su vida solo tendrá propósito y el sentido real para el que usted fue creado si usted cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios para dar salvación a todos aquellos que creamos en Él. Pensemos en el Evangelio como una luz, y ciertamente lo es, porque Jesucristo es la luz del mundo. Recuerden antes de la pandemia, cuando nos reuníamos los miércoles en la noche para el estudio bíblico. Yo recuerdo cuando venían las tormentas, que con cualquier rayito por aquí en Vanguardia, ¿qué es lo que pasa? Se va la luz. Y cuando se iba la luz en los estudios por la noche, ¿qué era lo que hacíamos todos? El teléfono, la linterna, ¿para qué? Para poder iluminar y seguir con la clase. Pero imagínense ustedes que nosotros cogiéramos las luces y las pusiéramos debajo de las mesas, o que las guardáramos adentro de esos armarios. ¿Tendría algún sentido? ¿Cuál es el propósito de esas luces? Alumbrar. ¿Cuál es el propósito nuestro que hemos sido alumbrados ya con la luz del Evangelio? Ser como unas lamparitas repetidoras de alguna manera, ¿no? Alumbrar a otros con la luz con la que nosotros hemos sido alumbrados. Piense que usted al llegar a su casa por la noche prenda la luz y en lugar de estar puesta ahí en toda la mitad del techo, esté por allá guardada en la nevera. No tiene ningún sentido y suena un poquito chistoso y pueden decir, pero qué tonterías está diciendo Nicolás. Pero no, porque muchas veces nosotros somos como esa lucecita que está por allá guardada dentro del armario, debajo de la cama, y no cumplimos nuestra función. Ustedes que han creído el Evangelio, ahora son puestos como una lámpara grande en su trabajo, en su oficina, en su casa, en su club de deporte, de lectura, en su colegio, en su universidad. ¿Para qué? Para que alumbre, así como alumbraron los tesalonicenses, a muchas personas. Para eso hemos sido iluminados. No hemos recibido semejante tesoro para guardarlo debajo de la cama. No tendría ningún sentido.
Nosotros debemos imitar a los tesalonicenses, así como ellos imitaron a Pablo y al Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a ver por qué es que ellos hicieron todo lo que hicieron. Recuerde que eran personas que, ¿por cuánto tiempo fueron capacitadas por Pablo? Por 3 semanas. Y aquí en Tesalonicenses vemos todo lo que hicieron. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros con toda la capacitación que tenemos? Muchísimo, ¿verdad? Y como no lo hacemos, necesitamos examinarnos y ver qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que si no estamos cumpliendo nuestro rol, lo primero que debemos examinar es si en verdad somos creyentes. A pesar de la constancia de los tesalonicenses, ellos seguían sufriendo persecución y ataques del enemigo. Por eso Pablo tuvo que recordarles cuál era la esperanza en la que ellos podían permanecer firmes en su vida. Versículo 10, en el capítulo 1. Y esperar todos juntos, y esperar de los cielos a su Hijo, muy bien. Noten cómo Pablo concluye toda la sección de su saludo. Les encomienda que esperen a su Hijo, al Hijo de Dios, al cual nuevamente resucitó, aquel que nos libra de la ira venidera. Ya les expliqué qué es lo que significa la resurrección, que el sacrificio que el Cordero ofreció por nosotros ha sido aceptado, que nuestra deuda con Dios ha sido pagada, que la justicia ha sido satisfecha, que la ira que era sobre usted ya fue recibida por el Señor Jesucristo. Pero además significa que el Señor Jesucristo regresará. Primera de Corintios, capítulo 15, yo voy a leer para ustedes versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias de la resurrección, pero cuando Él vuelva, todos nosotros resucitaremos o viviremos con Él. La resurrección es la garantía del regreso del Señor. Y según Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10, lo que tenemos que hacer nosotros toda nuestra vida es esperar de los cielos ¿a quién? A nuestro Señor. Esa debe ser nuestra esperanza. Para Pablo también era ciertísima la ira de Dios. Para usted debe ser muy cierta la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado contra Dios, hemos pecado contra Él, nos hemos hecho acreedores de una deuda eterna con la justicia y la santidad de Dios por causa de nuestros pecados. Y cada día podríamos decir que usted sigue pecando y cada día la deuda va a ser más y más grande y más eterna. Así que Dios no puede permanecer indiferente ante esto. El Señor se vengará, el Señor ajusticiará a todos aquellos que se han rebelado contra Él, y nosotros no estamos por fuera de ese grupo. Solo que hay 2 formas en que Dios cobra su justicia. La primera forma en que usted puede satisfacer y pagar su deuda con Dios es ir al infierno por la eternidad, a morir por la eternidad, a recibir la ira de Dios por siempre. Y la segunda es acudiendo a Cristo. Por eso estamos aquí de pie delante de ustedes diciéndoles, crean en Jesucristo, acudan a Él como su refugio. Él sufrió la ira de Dios por usted, Él se entregó a sí mismo por usted, vivió una vida perfecta para darle a usted la perfección que usted no pudo obtener, porque usted es desobediente. Él ganó los méritos que usted necesita para ir delante de Dios y ser justificado. Él tomó todos sus pecados y los cargó sobre su cuerpo en el madero, y Él resucitó, significando esto que ya la deuda queda satisfecha, que ahora si usted está en Cristo puede presentarse delante de Dios y decir, Padre mío. Por eso yo les digo para concluir, crean en Jesucristo, acudan a Él, refúgiense en Él.
porque solo en Él encontramos el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas. Y solo en Jesús vamos a poder vivir una vida caracterizada por la victoria a pesar de la persecución y estar firmes y perseverar hasta el gran día de su regreso. Esa es la esperanza que tenía Pablo, la esperanza que él quería compartir e infundir en los tesalonicenses. Y esa es la esperanza que tengo yo y que esta mañana quise compartir e infundir en ustedes. Amén.